Oiga. Hola, hola, buenos días. El Señor les continúe bendiciendo. Buenos días para todas, para todos en esta mañana. Escuchen la melodía, el chorreado del café. Ahí no hay canto de pajarito que valga. Eso, mi hermano Ani, mi hermana Ani, mi hermano Gastón, Jesús les bendiga. Carolina alias Nina, el Señor me la bendiga, Jesús la guarde en su precioso nombre. Ahí está María Trinidad también, buenos días, Jesús te bendiga más. Está mi amada hermana María Teresa, el Señor Jesús les bendiga. Está Rosibel Velázquez Carballo, Jesús te bendiga, Rosibel también entonces. Mi hermana Gabriela, buenos días, el Señor Jesús la bendiga más. Ahí está mi amado hermano Enven, el Señor te bendiga también. Ay, Rosibel, ay. Hazel, no me engañe. María Lucero, hola Lucerito, el Señor te bendiga. Ahí está también Rafael, el Señor lo bendiga. Está Marco Mauricio, el Señor te bendiga. La tía Roxana, hola, Jesús te bendiga. Está mi amada hermana Yesenia también. Hola, buenos días, el Señor te continúe bendiciendo. Saludos en esta mañana. Les estaba diciendo, bueno, no sé si antes a los que ya estaban conectados, que ahí se oye de fondo aquella bella melodía del café chorreando, que no hay canto de pajarito que ruiseñor que se le compare. Paulita, hola, Jesús te bendiga. Ahí está también la hermana Carmencita, el Señor te bendiga, mi hermana Carmen. Está el hermano Oscar, el Señor te bendiga, hermano Oscar, el Señor te guarde en su precioso nombre. Y bien, entonces aquí estamos, un día más. Y bueno, agradecidos con el Señor porque tenemos claro que un día más significa un día menos para estar en su presencia. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar lo que el Señor nos prometió. Ahí está mi hermana Ana Solano, el Señor también te bendiga, buen día, Jesús te guarde en su precioso nombre. Mi hermanita Ana, gracias al Señor Jesús por sus preciosas vidas, por poder entonces tener este gran privilegio de compartir al lado de ustedes, al lado suyo, esta vida de fe, caminar entonces en esta vida de fe hacia el cielo, hacia esa promesa maravillosa de una vida eterna. Y bueno, entonces, bien, se siguen sumando los hermanos, seguimos entonces aquí este compartir que pues surgió pues como ante la necesidad de poder, digamos, como poder profundizar un poco más, todos aquellos que estaban interesados, pues entonces en profundizar un poco más acerca de lo que se aprendió el día de ayer en la predicación, durante la predicación, para poder entonces también, así lo que por gracia se recibió, por gracia poderlo dar, tener entonces la sabiduría también, el conocimiento y el poder, la revelación de la bendita palabra para poder entonces en obediencia al mandamiento del Señor Jesucristo predicar el Evangelio. Rosana Melgarejo, hola, bueno, no creo que sea la tía propiamente. Entonces, hola, buenos días, el Señor Jesús la bendiga, Rosana. También, un gusto saludarla en esta mañana. Está también entonces nuestra hermana Ana Victoria. Buenos días, mi hermana Ana, el Señor la guarde en su precioso nombre. Y bueno, entonces ahí se van sumando poco a poco, más, cada vez más hermanos. Y bueno, gracias por los que estamos, gracias por los que somos y gracias por también los que se han de conectar. Y bueno, entonces vamos a comenzar este tiempo sin más dilación, encomendándonos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a orar, vamos a pedir para que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, traiga la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que nos podamos preparar para entonces toda buena obra, para que el Señor use con poder y gloria en nuestras vidas y demos testimonio eficaz de la vida de su Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Un sorbito. Roxana, una amiga de Panamá. Bueno, bien.
Muchísimo gusto, el Señor la bendiga. Roxana, es que aquí también tenemos una Roxana, pero esta, la de aquí, la nuestra es una tía, es Roxana Zumbado. Entonces, bienvenida, nada. Aquí el Señor la bendiga y la ayude. Josué, hola, buenos días. El Señor te continúa bendiciendo. Josué, saludos en esta mañana preciosa. Digo preciosa porque realmente está preciosa, no es que no hay lluvia y no hay frío. Gloria a Dios, gracias Señor. Pucha, porque qué va, la agüita es buena, pero no tanta. Bueno, todo en extremo, todo en exceso es malo. Entonces, bien, oramos. Dios Padre nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo, mis hermanos, podemos venir puestos de acuerdo por la fe que nos es en común en tu Hijo Jesús el Cristo, para reconocer, Señor, tu deidad, tu exclusividad, Padre, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y también, Señor, para confesar a tu Hijo Jesús el Cristo como el único Señor suficiente Salvador de nuestras almas, al que enviaste a este mundo, Señor, el cual vivió, murió, resucitó y derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Padre, reconocemos, Señor, que solamente por medio de Él y gracias, Señor, a ese sacrificio, a esa sangre que Él derramó para el perdón nuestro, es que ahora podemos, Señor, a pesar de la debilidad, Señor, de esta carne, a pesar de la concupiscencia de nuestro malvado corazón, a pesar, Señor, del pecado y la maldad que hay en cada uno de nosotros, estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba, Padre nuestro. Padre, te damos gracias, Dios de los vivos, porque ni esta vida ni 1000 vidas serían suficientes para pagar este gran privilegio que tú nos has dado. Nos has traído y nos has sostenido hasta este día con lazos de amor y de misericordia. Y te damos gracias, Señor, por este compartir, por esta vida de fe en la iglesia de tu Hijo Jesucristo que nos das. Y venimos, Señor, a una sola voz, clamando unánimes, pidiendo, Padre, sabiduría, conocimiento, poder, revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Padre, obra con tu Espíritu Santo, que tu reino venga con poder. Ábrenos las Escrituras, Señor, y permítenos a través de ellas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Danos, Señor, el privilegio de poder en esta mañana, por medio de tu palabra, a través de la Biblia, escuchar tu dulce voz. Y no solamente escucharla, sino también entenderla y obedecerla, Padre. Capacítanos, Señor, para toda buena obra. Instrúyenos, Señor, y danos la sabiduría, Señor, y el denuedo para poder, de manera eficaz, predicar el Evangelio del reino de los cielos. Padre, que tu palabra viva, Señor, corra en nosotros y a través de nosotros, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que más salgan, Señor, de la oscuridad, de las tinieblas, de la potestad de Satanás y se conviertan a la luz, al reino admirable de tu Hijo amado, Padre. Por amor a tu nombre te pedimos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Padre, de los que estamos en esta, a través de esta conexión, de este estudio, los que se van a conectar también, Padre. Yo te pido que seamos vasos, instrumentos escogidos, preciosos en tus manos, que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria, Padre, para la alabanza tuya, para la gloria de tu santo nombre. Hazlo por amor a ti mismo, hazlo por amor a tu nombre, porque Padre, en el sepulcro nadie te alabará, nadie invocará tu nombre, en el Seol no habrá memoria de tu nombre allí, Padre. Aquí ahora, Señor, capacita, Señor, desde el mayor hasta el menor a la iglesia de tu Hijo Jesús el Cristo. Y danos, Señor, Padre bueno, ábrenos puertas eficaces, que no solamente sea a través de, solamente sea con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús impongamos manos y los enfermos sanen, que en el nombre de Jesús reprendamos y los demonios salgan, que en el nombre de Jesús, Señor, sea, Señor, tu Santo Espíritu viniendo con poder sobre la vida de las personas. Señor, por favor, ayuda, Señor, prospera, Señor, la predicación del Evangelio del reino de tu Hijo amado, Padre, por favor, en el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos,
a tu gracia, a tu buena voluntad, Señor. Encomendamos nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Ok, y aquí quién tenemos también, por aquí tenemos entonces a nuestro hermano Eduardo. Hola, buenos días Eduardo, el Señor te continúe bendiciendo. Tenemos también entonces por aquí a, a Mayra. Hola Mayra, el Señor te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Bueno, entonces ya creo que estamos casi que todos saludados y bien, entonces, así como les estaba comentando al principio, ahí está don Alberto desde Bogotá, Colombia. Un saludo cordial para usted, para la señora Carmen y bueno, para toda la familia. Ahí también está Josué Figuls. Ahí está Carito Rodríguez desde Bogotá también. Un abrazo, el Señor te continúe bendiciendo, Caro. Ahí está también mi amado hermano Jairo Guzmán, el Señor te continúe bendiciendo. Jairito, bueno, estoy más saludable que un Alcácer hoy. Bueno, se siguen sumando y ahí, bueno, seguimos saludando entonces. Bien, no, mentira, en serio. Bueno, les decía más temprano, pues al principio de la transmisión, que el propósito en sí de este tiempo, de los lunes en la mañana, ha sido o es el poder profundizar un poco más en la predicación que se dio el día de ayer en el culto, para poder entonces, primeramente, que sea provechoso para nuestro espíritu, para mi espíritu, pero también para que yo pueda entonces capacitarme para predicar de manera eficaz el Evangelio del reino de los cielos. Porque mis amados hermanos, siempre les pongo más o menos la comparación con, digamos, pensando en un médico. Los médicos, bueno, en este mundo, digamos, disfuncional en el que nosotros vivimos, o sea, todo está tergiversado, todo está maleado. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ver, digamos, de alguna forma, de alguna manera, el médico es una persona, los médicos cumplen una labor muy importante, ¿ve? Pero no quiere decir que, digamos, entonces el campesino no cumpla, el agricultor no cumpla también una labor importante. Sin embargo, cuando vamos a ver, pues de alguna forma, entonces nos damos cuenta que ya, pues, un médico puede ganar, qué sé yo, fácil, 10 veces más, qué sé yo, más o menos, 10 veces más que un agricultor. ¿Eh? Entonces, sí, no estoy, digamos, quejándome porque yo tengo claro el entendimiento que pues vivimos en un mundo injusto, gobernado por el rey injusto, y que pues, no hay justicia en nada, en absolutamente nada en este mundo. Pero bueno, el punto que yo quiero ir es que entonces también es, digamos, sabido que un médico tiene los médicos tienen una gran responsabilidad y que pues también proporcional a esas responsabilidades que ellos cobran, ¿ve? Y que pues de alguna forma esa gran responsabilidad es que la vida del paciente está en las manos del cirujano, pues un médico cirujano. La vida del paciente está en las manos del médico. Entonces, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? Pero bueno, tengo otra para salirme. Porque pues también el agricultor, la vida de la persona está en las manos del agricultor. Porque si no come, si no le produce la comida y no come, se muere. Pero bueno, no nos vamos, no hilemos tan profundo, tan delgado. Pero en fin, el caso es que entonces sí, la vida del paciente está en manos del cirujano y entonces es, digamos, una profesión que se las trae y es algo que entonces los médicos están, digamos, siempre teniendo que estudiar y siempre están teniendo que estar capacitándose y esforzándose para estar actualizados con todo y pues de manera eficaz poder cumplir su labor, porque la vida
del paciente está en sus manos, acuérdese. Esa es, digamos, la enseñanza a donde quiero que lleguemos. Y es entonces, como les decía, esa profesión, digamos, privilegiada en cuanto a estatus, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a remuneración y todo lo demás, pues porque efectivamente lo más precioso, lo más maravilloso que tiene el hombre, que es la vida, está en sus manos. Bueno, de igual forma ocurre con la predicación del Evangelio. Solamente que entonces, digamos, la vida de los médicos, de los doctores, que tienen en sus manos es la vida de la carne. Pero en cambio nosotros, hola Marce, Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Pero en cambio nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, lo que tenemos en nuestras manos no es la vida física como tal de las personas, sino la vida eterna. Y si vamos entonces a comparar el valor de la vida de la carne, no dejando de reconocer que es valiosa la vida siempre, pero pues no tiene, digamos, ni punto de comparación con la vida eterna. Entonces la Biblia dice, la Biblia enseña que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Noemí, hola, buenos días, el Señor te bendiga, saludos. Y que entonces por eso, cuando nosotros vamos a la Escritura, allí a Timoteo, gracias, amén, amén, también, Marce. En Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, siempre lo estamos viendo, pero siempre uno se le confunde. Patricia, hola, buen día, Jesús te bendiga, Patricia, el Señor te guarde. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Escuche. Hola Marielita, hermana, el Señor la bendiga y la guarde en su precioso nombre. Saludos desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, amados, este es entonces, digamos, para este tiempo de mañana, del lunes, el versículo insignia. En este versículo, alrededor de este versículo es entonces que gira este tiempo. Lo que estamos haciendo en este tiempo, el lunes en la mañana, es procurando con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Para presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Entonces, ese es el objetivo, que por medio de este tiempo podamos entonces, a través de la palabra y la revelación del Espíritu Santo, capacitarnos para predicar bien, de manera eficaz, el Evangelio del reino de los cielos. Y para predicar bien el Evangelio del reino de los cielos, eso implica entonces no solamente con palabras y con conocimiento y poder y revelación de la palabra, de la Biblia, sino también que vaya de manera congruente acompañada de un testimonio de vida. ¿Ve? Con un testimonio de vida. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, yo
lo que veo y entiendo en la Biblia es que el propósito principal de Dios es que ocurra algo primero en mi vida antes que ocurra en la de los demás. Hay sabiduría en los proverbios populares y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa frase, ese dice que entonces si usted quiere que el mundo cambie, tiene que comenzar por cambiar usted. ¿Se han oído entonces, si han escuchado ese proverbio? Entonces, todo el mundo quiere o pide cambios. Todas las personas siempre estamos de alguna forma, estamos no conformes, siempre estamos queriendo que ocurran, que sucedan cambios, transformaciones. Pero para que eso llegue a ocurrir, entonces el primero que debe cambiar, la primera transformación debe ocurrir en mí. Entonces que el mundo cambia, las cosas cambian a medida que entonces yo cambio. ¿Por qué? Porque entonces si no ocurre primeramente un cambio en mí, es imposible en mí, o sea, en el interior, es imposible que entonces el cambio exterior pueda o me vaya a permear. Si digamos mi actitud la que está mal, así yo digamos, entonces, perdona, si es la actitud, es mi interior el que está mal, entonces así arreglen las calles, así entonces los semáforos funcionen correctamente, así entonces, en fin, pensemos que de la manera en el exterior las cosas son transformadas y cambian, pero yo entonces, como el problema está en mi interior, por más que digamos de alguna forma las cosas funcionen bien en el exterior, yo siempre voy a tener una razón, un motivo para estar disconforme, para quejarme. ¿Ven? Entonces, esa inconformidad, esa inconformidad, ese estar queriendo de alguna forma que todo cambie, que las cosas cambien, entonces es, como les decía, de alguna forma también parte de nuestra naturaleza y no está en todo, escúcheme bien, del todo completo mal. ¿Por qué? Porque cuando entonces, escúcheme, cuando nosotros tenemos conciencia acerca de esa naturaleza real nuestra, ¿de cuál naturaleza real nuestra? ¿A qué estoy haciendo referencia? Vamos a Génesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 26. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hola Rocío, Jesús te bendiga, saludos, un abrazo, buen día. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas palabras no las vamos a ver refiriéndose a ningún otro ser. A ningún otro ser. Ni visible ni invisible.
Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y cuando entonces estaba hablando ahorita, antes de llegar aquí, acerca de entonces del despertar, o cuando hay conciencia en el hombre acerca de su origen, de su naturaleza. ¿Eh? Y es algo que pues en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablándole a un principal de los judíos, de los fariseos, que se llamaba Nicodemo, casi que, no sé, prácticamente todos los que están ahí conectados, estamos pues conectados en este estudio, tenemos referencia acerca de esa parte de la Biblia donde en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo le dice entonces a un hombre, como les decía, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Está hablando precisamente entonces de esto que yo les acabo de decir. En el momento donde el hombre hace conciencia, tiene conciencia, perdón, acerca de su naturaleza. Estas palabras usted y yo no las vamos a encontrar. Nunca van a estar haciendo referencia a otra criatura que no sea el ser humano. Solamente nosotros, los seres humanos, el hombre, tiene ese gran privilegio de haber sido hecho a la imagen y conforme a la semejanza del ser que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, las visibles y las invisibles. Entonces, como hoy, por decirlo así, uno ve y, digamos, lo llena uno de tristeza, lo conmueve. En el caso mío personal, me aflige ver entonces el amor de los seres humanos para con los animales. Yo no sé si ustedes han hecho conciencia o están haciendo conciencia, han hecho conciencia o se han podido dar cuenta, digamos, el amor ya, digamos, del hombre hacia el animal, hacia los animales, que sobrepasa el amor para con los mismos seres humanos. Y hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque por supuesto, claro que sí, a los animales hay que respetarlos. Son creación de Dios y Dios nos los dio para que nos ayudaran y para que estuvieran a nuestro alrededor y para que entonces los respetáramos y los apreciáramos. Pero ya estas cosas que hoy en día vemos son simplemente entonces, digamos, poder es ver la degradación de la condición del ser humano, del hombre. Miren las medicinas, los cuidados que hoy existen para mascotas, para animales, cuidado que son incluso más caros y más costosos que aún para los mismos seres humanos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de las veterinarias que existen hoy, las tiendas para mascotas, hoteles, funerarias, salas de eventos donde se les celebra el cumpleaños a las mascotas, donde se les celebra entonces y las mascotas tienen sus páginas y sus redes sociales, sus salones de belleza donde entonces se les hace todo tipo
de cosas. Se les arregla las uñas, se les pinta, se les corta el pelo, los dientes aquí, allá. Son miles, miles de pesos, de dinero que cuestan. Hay medicina prepagada. Hay funeraria y hay campos de incineración. Y me perdona, discúlpenme si mis amados hermanos de alguna forma pues estoy tocando sensibilidad o le estoy majando un poquito. Decimos nosotros, le majo un callo. Decimos, si se siente un poquito aludida, pero entonces que el Señor con su Espíritu Santo sea redarguyendo y trayéndole convencimiento de estas cosas que estamos hablando. Porque todo eso que usted y yo vemos hoy en día, a las parejas entonces, digamos, a las personas diciendo que, digamos, de alguna forma, nada, es que estamos entonces obligados a tener hijos. No, no está obligado a tener hijos. Pero no, es que no tengo hijos, pero tengo un perro. O tenemos un perro y ese es nuestro hijo. Eso, ¿no? Si quieren no tenga hijos, ok, perfecto, usted sabrá. Pero no diga que su perro es su hijo. Porque los perros son perros. Y los seres humanos fuimos creados a la imagen y conforme a la semejanza del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. No añada ira para el día de la ira. Helen, buenos días, Helen. Mi lady, hola, Señor Jesús te bendiga. Hoteles de mascotas, sí, todas esas cosas que son maltrato animal, humanizar a los animales domésticos, a los animales, es maltratarlos. Es maltratarlos, por el contrario. Entonces así, tal cual como dice, que su corazón se entenebreció y entonces, ¿qué fue el resultado del entenebrecimiento del corazón del hombre? Se convirtieron en inventores de ¿qué? De males, de cosas que no convienen. Y estas cosas, todo esto es un indicador de la condición en la que hoy, mis amados hermanos, el ser humano, los seres humanos nos encontramos. Alejandra, hola, el Señor Jesús te bendiga. Porque sí, entiéndanme, amados hermanos. Yo no puedo decirles, o ustedes no pueden, digamos, decir, digamos, en el caso mío. Ustedes, bueno, la mayoría, no sé, todos, no, pero sí algunos tienen claro acerca de ese emprendimiento que estamos entonces llevando adelante. Donde entonces, digamos, para nosotros el bienestar animal es la prioridad. Que nuestros animales, entonces, que los animales estén bien es nuestra prioridad. Que estén bien, entonces, que tengan y puedan expresar su condición de animales. Entonces no me vengan a hablar o no me vengan a decir de que entonces nosotros no apreciamos y no respetamos a los animales, o lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy enseñando aquí es que no se deben o no tengan que respetar y apreciar los animales. Son creación divina también. Pero hay que hacer una diferenciación. Porque ellos no fueron creados a la imagen y conforme a la semejanza del ser que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Entonces ese nacimiento de nuevo, del cual entonces nuestro Señor Jesucristo manifiesta a Nicodemo en el Evangelio según San Juan, es ese despertar de la conciencia del origen de la naturaleza divina del ser humano, de la naturaleza divina del ser humano, donde entonces la Biblia está enseñando que cuál es esa naturaleza divina del ser humano. Pues hombre, que fuimos creados a la imagen y conforme a la semejanza del Dios que nos creó.
Los animales, el resto, digamos entonces, hablando de las criaturas de este mundo, de esta creación, no han sido y no fueron nunca a la imagen ni conforme a la semejanza. Entonces, finalmente, ¿qué son, pastor? Criaturas del Creador, como el sol, como las estrellas, como la hierba, como el pasto, como las frutas. Nada más. Porque solamente el género humano es el único, escúcheme, ser creado a la imagen y conforme a la semejanza del Creador. Y entonces, ¿qué es o qué significa eso? Pues que los seres humanos compartimos la naturaleza del Creador. Y los otros animales no. Los otros seres no. Los seres humanos, al igual entonces que el ser que nos creó, que el Dios que nos creó, compartimos sus atributos. Tenemos sus atributos. Los seres humanos entonces no solamente tenemos una naturaleza física, material, de carne, como la tienen los perros, sino que además tenemos una naturaleza espiritual. Los seres humanos tenemos entonces, al igual que el Creador, un cuerpo, una forma, una sustancia, una esencia, un alma, y tenemos un espíritu. Los perros solamente tienen forma, carne, nada más. Y, ay, pastor, ¿cómo? Si usted me va a decir, esos animalitos tienen, mire, sentimientos, esos animalitos por aquí, y las vacas, y usted no ha visto. No, mi amado hermano, no se confunda. Tienen instintos. Hola, Mónica, el Señor Jesús te bendiga. Pero ellos sienten también. Pues claro, ¿cómo no van a sentir? La carne siente. Usted también siente, vea, májese para que vea que le duele y reacciona. Y entonces acaricie para que vea, pues acaricie la carne para que vea que también se siente y reacciona. Si yo le pego a usted y si yo le asobo, pues usted, claro, la carne, hay sensibilidad. Y responden a instintos ¿de qué? De reproducirse, de multiplicarse, de supervivencia, como tiene nuestra carne. Buenos días, David, el Señor Jesús te bendiga. Pero no, mis amados hermanos, los perros no tienen intelecto, los animales, pues, por decir algo, no tienen o no pueden razonar, no tienen voluntad, no tienen en realidad entonces todas las cosas que tenemos nosotros los seres humanos. Los animales, los perros, los gatos, las vacas, no son seres espirituales. Son solamente polvo, al igual que nuestra carne, que este cuerpo que tenemos para nuestro paso por este mundo, que es tomado del polvo y al polvo a devolver. Yo recuerdo una vez en una enseñanza, y se los he dicho y lo digo y lo comparto siempre, el día que estábamos hablando en un grupo de estudio y había una chica pues que no tenía conocimiento, por eso
por su ignorancia bíblica y de la Biblia, entonces no fue por otra cosa. Cuando hablamos y entonces ella supo que los perros no iban a ir al cielo, que los perros no iban al cielo, se puso triste y lloró. Se puso triste y lloró. De verdad, se puso triste y lloró. Porque ella pensaba, ella creía que los perros también, que existía también un cielo para los perros, que los perros también iban a ir al cielo. Y que pues tal vez entonces incluso en el cielo ella se iba a ver no solamente tal vez con su papá que ya había muerto, sino además también iba a poder verse con su perrito. ¿Eh? Pero eso no es así. Eso no es así, porque los perros no son seres espirituales. Entonces, les decía, ese nacimiento de nuevo es entonces poder tener conciencia acerca de el origen del ser humano y del propósito divino para con él. Y eso únicamente ocurre por ese nuevo nacimiento, como el Señor Jesucristo se lo explica a Nicodemo. Vamos allí para que no parafraseemos, sino que pues por amor y por también compasión con los más pequeños, todos podamos, entonces, tal vez para unos pueda, o sea, ya algo que se maneje y se conozca, pero no, tal vez para todos. Entonces, mejor veámoslo. En el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces escúcheme, aquí dice claramente que este hombre era un principal de los judíos, un principal entre los judíos. Yo no, digamos, sé si todos los que estamos aquí escuchando, los que están escuchando este estudio, tienen un poquito claro el entendimiento acerca del coeficiente intelectual de los judíos, de la sabiduría y del conocimiento de los judíos. Yo les voy a dar simplemente un dato. Ustedes saben que existe o hay entonces algo que es el reconocimiento pues a esa capacidad que se llaman los premios Nobel. ¿Sí han oído acerca de los premios Nobel? Bueno, entonces cuando si quieren investiguen y se van a dar cuenta que la gran mayoría de los ganadores de esos premios Nobel año con año son judíos. Son judíos. Hay, por decir algo, entonces, algo que es las patentes de inventos y comerciales. La mayoría de todas esas patentes comerciales, cuando usted va a ver, están en manos de personas de origen judío. Entonces, ¿por qué? Pues porque son un pueblo que fue escogido por Dios y que a los cuales Él les dio la sabiduría de su palabra. Entonces ellos tienen la sabiduría que proviene de Dios. Tienen el Antiguo Testamento, pero tienen la Biblia. No tienen Nuevo, pero tienen Antiguo y tienen la Biblia. Tienen la Biblia. Entonces la sabiduría que ellos tienen y por la cual entonces se hacen famosos y de la cual disfrutan es la sabiduría que proviene de la Biblia, que pues entonces es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es entonces la palabra de Dios que habla acerca de las cosas primeramente de la carne
y de segundo del Espíritu. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios que habla primeramente del Espíritu y ya no habla prácticamente ni siquiera de la carne, porque ya de la carne habló en el Antiguo Testamento. Entonces ellos tienen toda esa sabiduría de la palabra de Dios que habla para la carne y la toman y la aplican para las cosas de aquí, de este mundo. Y eso es entonces lo que les da ese reconocimiento y esa gran sabiduría. Lo que quiero dejarles claro, de alguna manera aquí, es que cuando aquí dice que Nicodemo era un principal entre los judíos, para ser un principal entre los judíos se necesita tener mucha sabiduría. O sea, Nicodemo era un hombre muy sabio, muy inteligente, con un coeficiente, llamémoslo hoy en día, intelectual muy alto. Y viene delante del Señor y entonces Él le manifiesta que le llama la atención todas las cosas que está viendo hacer, lo está viendo hacer, y entonces Él, de acuerdo a la sabiduría que tiene, entonces considera que posiblemente sí sea entonces un verdadero profeta, un verdadero enviado o siervo del Dios Altísimo. Y de manera entonces sencilla, coloquial, llamémoslo así, de alguna forma, el Señor Jesucristo le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces aquí lo destroza. ¿Cómo? A ver, explíqueme eso. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, usted me está diciendo que yo puedo nuevamente, el acto que es del nacimiento, que es salir de la vagina, del vientre de la madre, ahora siendo viejo así, entonces volver a meterme y volver a nacer. Miren cómo hay una gran diferencia. El versículo 12 del mismo 3 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Ve? Hay un choque. Hay un choque. Porque Nicodemo es un hombre, es un ser humano, y a pesar de tener toda la sabiduría y todo el reconocimiento y todo, digamos, en cuanto a lo que pudo haber adquirido o conocido a través de la Biblia, acerca del origen del hombre, acerca del origen del pueblo judío, acerca de los mandamientos y las ordenanzas, sin embargo, es un hombre que, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es un hombre que, de acuerdo a lo que Dios dijo desde el principio, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un hombre que la Biblia enseña que el pecado entró en el mundo por un hombre y así por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero era fariseo y era judío y entonces guardaba la ley y tenía el pacto de la circuncisión. Sí. Pero la Biblia nos enseña que la sangre de esos corderos, de esas ovejas, de esos bueyes, de esas aves, solamente todas esas abluciones funcionaban solamente para la carne, pero no en cuanto a la conciencia. Todos esos sacrificios, miremos en Hebreos, capítulo 9. Vamos a mirar
desde el 9, capítulo 9, desde el versículo 9, está explicando esto que yo acabo de comentar, de compartir, acerca de que entonces todo lo que por medio de la ley, lo que es entonces los sacrificios, las ofrendas y lo que tiene que ver para con el pecado, dice que simplemente es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne hasta el tiempo de reformar las cosas. Está diciendo entonces, escúcheme bien, que todo esto que en el Antiguo Testamento los hombres hacían al hacer y presentar sacrificio por el pecado, realmente entonces lo único que hacía era o actuar en los pecados de la ética, de la moral, de la conducta, de todo lo que está y tiene relación con la carne. Pero que no, esa sangre hacía nada para el pecado espiritual, para el pecado del espíritu, que fue el que se cometió en el huerto del Edén. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás, pero Adán siguió viviendo en la carne. Pero dice la Biblia que entonces lo echó del huerto y puso 2 ángeles con espadas refulgentes, con espadas de fuego, para evitar que el hombre entrara. ¿Ven? Entonces él vivió, continuó viviendo, pero la sentencia, lo que Dios determinó, Dios dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esa muerte de la que está haciendo referencia es la que causa el pecado, y es entonces la separación desde el espíritu y todo mi ser. Si mi espíritu está separado, todo mi ser, mi carne y todo mi ser está separado del Creador. Entonces Nicodemo, a pesar de ser judío y guardar la ley y hacer sacrificios por el pecado, sin embargo, al igual que todos los seres humanos, estaba muerto en pecados y delitos. Entonces, por eso Nicodemo, con toda esa sabiduría, no podía entender qué era lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. No sabía de qué era lo que le estaba hablando. Hoy a usted y a mí nos parece, digamos, wow, pero qué Nicodemo más bruto. ¿Cómo va a pensar que, ok? Pero porque gracias al Señor, hoy nosotros, de alguna forma, por su misericordia, el velo ha caído y pues han caído los velos y podemos y vemos. Pero esa es la realidad. Entonces, ese nuevo nacimiento es imposible y ocurre únicamente cuando el hombre recibe a través, y lo explica después, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el camino, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, o sea, está hablando de la carne de nuestro Señor Jesucristo, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces está diciendo, está hablando acerca de que es nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que es a través de su carne y a través de su sangre, que Él entonces se presenta como el sacerdote se presentaba con la víctima, pero nuestro Señor Jesucristo es entonces la víctima, es el sacerdote, es el templo, porque entonces es el todo, es Zoila, sí, porque todo fue creado por Él y para Él. Y el Señor Jesucristo. Entonces, cuando usted y yo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en la sombra, el pueblo de Israel, su fe giraba en torno al templo, giraba en torno al sacrificio, giraba en torno al sacerdote. Y hoy con el entendimiento, entonces nosotros sabemos que Él es ese sumo sacerdote, que Él es ese templo y que Él es ese cordero, que Él es la víctima, que Él es Zoila. Sí, Zoila. Y esa es la forma, la manera correcta de ver la Biblia. Que en todo y para todo
es de Él. Porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Entonces, que sí, que claro que sí. Entonces aquí está hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para entonces el perdón de todos los pecados. Pero ¿cuáles son todos los pecados? No cuente los pecados. Está haciendo referencia al pecado del espíritu y al pecado de la carne, al pecado de la conciencia. A todo el pecado. Pero en cambio la sangre de los corderos y el sacrificio que ellos hacían no era para todo el pecado, sino que deja claro entonces para las cosas de la carne. Porque mi alma peca, mi carne peca, mi espíritu peca, mi ser peca. Pero la Biblia entonces está manifestando, está dejando claro que el pecado es pecado, pero que entonces, digámoslo así, nuestro Señor Jesucristo lo explicó. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que cualquiera que llame fatu a su hermano es culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Eh? Entonces estaba manifestándoles, estaba diciéndoles, esa sangre no es suficiente, necesitan creer en mi sacrificio, en mi obra, en mi muerte, en mi resurrección, en mi nombre, para que reciban ahora sí entonces perdón por todo el pecado de la carne, de la conciencia y del espíritu. Y puedan, a través de mí, a pesar de su concupiscencia, de su pecado, de su maldad, de su condición, por medio de la fe que es en mí, estar en la presencia de un Dios santo y llamarlo Abba Padre. ¿Ve? Entonces, Nicodemo no entendía. ¿Por qué? Porque, como les decía, no había nacido de nuevo. Y ese nacer de nuevo es entonces cuando el hombre despierta. Y ese despertar es únicamente, despierta y tiene conciencia acerca de su naturaleza y el propósito divino de su existencia. Pero esto no ocurre sino por medio de la fe en Jesucristo. No ocurre de otra forma. No ocurre de otra manera. La religión no puede regenerar. La religión no puede. Las buenas obras no pueden. La buena voluntad y el deseo no pueden. Porque es algo que ocurre solamente por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Para que no nos equivoquemos, porque sí, pastor, fe la mía. No, hombre, fe la mía. Usted no sabe la fe que yo tengo para tirarle al 04. Sí. Usted no sabe la fe que yo le tengo, mejor dicho, a la pomada canaria. Pastor, fe la mía. Fe la mía. Yo puedo, con esta fe que yo tengo, sembrar en el mar y arar en el viento. Si yo sé que todo va a estar bien. Si yo sé que Dios, con la ayuda de Dios, uno sale siempre adelante. Fe la mía, pastor. Fe la mía, que yo sé que de este coronavirus salimos todos. Fe la mía, pastor. No estoy hablando de esa fe. No estoy hablando de la fe de importadora monje, ya sabe. Estoy hablando de la fe única y exclusivamente en que Dios el Padre envió a su Hijo, Jesús el Cristo, a morir y resucitar, a derramar su sangre en una cruz, para que por medio de ese sacrificio y de esa sangre, yo y los hombres recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y que ese mismo Jesucristo que subió al cielo, así como fue llevado al cielo, así también vendrá. Y que ese mismo Jesucristo prometió que iba al cielo, pero que después vendría y me tomaría para que donde Él estuviera, yo también estuviera. De esa fe estoy hablando. No de esa fe
que mueve montañas, de esa fe que todo va a salir bien, de esa fe que cae el 0,25, de esa fe que a la pata de conejo, de esa fe a la agua bendita, de esa fe a... No, no estoy hablando de esa fe, que también es fe, sino estoy hablando de la fe de Dios que proviene de la Biblia, que proviene de la Biblia, del oír y creer, escuchar y creer lo que la Biblia dice, lo que escrito está. Entonces, es a partir de ese momento que, como les decía, el hombre puede y tiene conciencia acerca de su naturaleza, de el propósito divino para el cual fue creado. Y ese es el primer paso. Y por eso, como obreros aprobados, primeramente lo que nosotros debemos tener claro, se debe hacer, es predicar correctamente ese evangelio para el espíritu, para que el hombre pueda nacer de nuevo por medio de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y que salga de esa condición de muerto en pecados y delitos. Y una vez entonces eso ocurre, entonces el hombre, ahora, esa relación rota, esa relación no solamente rota, sino básica de criatura y creador, cambia. Y ahora el Dios que lo creó por medio de Jesucristo se convierte en su Padre. Entonces el hombre pasa. Miren cuán grande es esta transformación. Mauricio, Jesús te bendiga. Saludos, Patricia. Bueno, Patricia ya te había saludado. Deja de ser criatura, y no solamente criatura, sino enemiga, criatura enemiga de Dios. Que esa es la condición del hombre. ¿Ve? Entonces que hoy en día el hombre de alguna forma, miren bien cómo es. Miren bien para que vean que no hay equivocación y no hay mentira en Dios. Porque el ser humano, el hombre, la condición del ser humano, del hombre, por causa del pecado, el hombre entonces, la condición de criatura, y no solamente criatura, sino criatura enemiga del Creador. Los perros son criatura del Creador. Las vacas son criaturas del Creador. Entonces, de alguna manera, lo que hoy hablaba ahorita al principio acerca de entonces el amor desmedido, desmesurado, de las personas hacia los animales, es una manifestación de que los animales están en una condición de privilegio en comparación con el hombre. Solamente son criaturas, pero no son enemigas de Dios. ¿Están dándose cuenta? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque la condición del hombre, por causa del pecado, es degradante, lo ha degradado. Y entonces ahí se manifiesta. Ay, es que tratan mejor a los hombres que los animales. De ahí. De ahí sí. De ahí sí. ¿Ve?
Y esa condición entonces de criatura simplemente y de enemiga, toda esa condición es transformada solamente por la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Solamente por un arrepentimiento y un acercarse a Dios con un corazón contrito y humillado para, en el nombre de Jesús, pedir perdón. Y cambia y es transformada y se convierte y deja de ser simplemente criatura, deja de ser enemiga y es transformado a Hijo de Dios. Y ha pasado, como dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en el Juan capítulo 5, versículo desde el 19, Juan capítulo 5, versículo a partir del 19, pongamos mucha atención. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Porque yo y el Padre uno somos. ¿Qué está haciendo mi forma en este momento? Tratando de meter la mano en el celular. ¿Cierto que sí? ¿Y qué está haciendo mi alma? ¿Y qué está haciendo mi espíritu? Tratando de meter. Porque mi forma, mi alma y mi espíritu uno somos. ¿Ve? No es que esto sea un deseo, esto es un movimiento involuntario. ¡Ay! ¿Para dónde va mi mano? ¿Para dónde va mi mano? No, lo que yo quiero hacer es tratar de darles este ejemplo. Si ya mi mano sola se va para allá, entonces está mal. Hay una condición. Ya es una condición anormal, atípica. Pero miren, yo y el Padre uno somos. La forma, el alma y el espíritu somos uno. No está. Ya les digo, si esto fue. Entonces, espere, cojo la mano porque la mano quiere hacer algo. Entonces, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque el Padre ama ¿a quién? Al Hijo. Y en aquel día no rogaré por vosotros, porque el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí. Es sencillo. Pues digo mentira, sí, no, sonó arrogante, perdón. Gracias al Señor, hoy tenemos este entendimiento. La cosa aquí es con el Hijo, porque es que el que el Padre ama es al Hijo. Entonces con el que hay que estar bien es con el Hijo, para que estar bien con el Padre. ¿No? Miren a ver si eso es lo que dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces el que tiene la autoridad es el Hijo. Y ahí lo manifiesta. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos. Y nadie puede honrar a Dios si no está antes vivo. Los muertos no honran a Dios, no hay memoria para Dios, por eso dice claramente: en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre. Porque Dios solamente recibe la gloria de los vivos, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Esto es lo que le estaba explicando a Nicodemo.
De cierto te digo, viene la hora, y ahora es. ¿Cuándo es? Ahora. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Le están predicando el Evangelio. Y a los que Jesucristo le está hablando están muertos. Nicodemo está muerto. Y todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Pero él está diciendo que el que oye su voz ha pasado de muerte a vida. Este es el nacimiento de nuevo, que es por el oír la palabra de Dios. A Jesucristo, el Hijo de Dios, que está diciendo que Él es el que vino al mundo a morir, a derramar la sangre para el perdón de mi pecado. Que Él es el Cristo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. ¿Ve? Esto está hablando y está haciendo referencia a lo que ocurre cuando el hombre escucha el Evangelio del reino de los cielos. Por eso es en lo que nosotros nos debemos enfocar, es en lo que nosotros nos debemos centrar. ¿Por qué? Porque entonces, de manera errada, de manera errónea, nosotros todo el tiempo también estamos de alguna forma, o lo que se está haciendo, lo que uno puede ver, es la predicación del Antiguo Testamento, y está todo relacionado con la carne, señalándole la conducta, la ética, la moral. Y entonces el hombre piensa que entonces el arrepentirse es, digamos, dejar de fumar, el arrepentirse es dejar de fornicar, dejar de adulterar, es dejar de decir malas palabras, es dejar de codiciar los bienes ajenos, es dejar de honrar a padre y madre. ¿Sí? Pero no es como tal y no consiste en eso. Primeramente, sino en no amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. En que Dios no ha sido o no está siendo o no ha sido Dios para mí. De que Dios no está siendo o no ha ocupado entonces en mi vida el único y más grande y exclusivo lugar. De que mi vida no gira en torno, en ofrenda, como olor fragante a sus pies, siendo su siervo, porque Él me hizo a mí, no yo a mí mismo, y oveja suya soy, oveja de su prado, porque mi vida la he vivido sin servirlo, sin honrarlo, sin obedecerlo, sin temerlo. Ese es el arrepentimiento genuino. Y no quiere decir, le repito, entonces que lo demás, las cosas de la carne, no sean el motivo, la razón por la cual entonces nosotros también, de las cuales nosotros también debamos arrepentirnos. O que al momento de recibir el perdón no también recibamos el perdón de ellas. También. Pero el punto aquí, entendamos claramente, es porque ahí estamos hablando de cosas espirituales. Porque el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Porque el evangelio del reino de los cielos es la palabra de Dios para mi espíritu, para el espíritu. Es la palabra que el espíritu puede escuchar, es la palabra que el espíritu puede entender, es la palabra que el espíritu puede obedecer. La carne no, porque los deseos de la carne son contrarios. La carne no escucha el evangelio, la carne no entiende el evangelio y la carne no se sujeta al evangelio. Por eso lo explica en Romanos 8.
que los designios de la carne son contrarios a los designios del Espíritu. Pero entonces, ¿en qué consiste? Que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. O sea que la naturaleza mía es carnal. En el momento que me arrepiento y creo en Jesucristo, mi naturaleza es transformada y me convierto en ser espiritual. Y comienzo entonces a leer la Biblia, comienzo a orar y por medio del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, a mi hombre interior ser edificado y ser fortalecido. De tal manera que mi hombre interior, mi hombre espiritual, en la fuerza y en el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría de la palabra, pueda y ya gobierne sobre la carne. Donde ya yo tengo discernimiento acerca del bien y del mal. Ay, es que ustedes los cristianos no pueden tomar. No. ¿Cómo? ¿Quién le dijo a usted que no? No es que, claro que sí, a libertad me llamó el Señor. Lo que pasa es que yo sé que en este caso personal a mí no me conviene ni uno. Y no tomo porque simplemente sé que no me conviene. Porque yo tengo ya hoy discernimiento. Entonces antes, ¿por qué tomaba? Porque no sabía. Porque no tenía conciencia. Y era esclavo. Y por más que quería y todos los días prometía que hoy es el último, no tenía la fuerza ni el poder. En mí no existía. Pero ahora vino la fuerza y el poder de Dios, del Espíritu Santo, y me dio esta sabiduría y me da este dominio propio. Y entonces yo puedo decir, no, me conviene. Paso. Gracias. Pero la gente dice así, es que ustedes los cristianos no pueden. No pueden, ¿cómo que no pueden? ¿Qué habla la Biblia acerca? Entonces, ¿qué es lo que mismo dice la sabiduría popular? El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Y usted ve que entonces en la Biblia habla de tomar vino. ¿Qué es entonces lo que dice la Biblia? No embriagarse. Porque usted se embriaga, entonces pierde el conocimiento, el sentido de la realidad y todo eso, y eso trae consecuencias. Que después cuando despierte, ¿qué fue lo que hice? Pero fue solamente un desliz, sí, la mató, sí, se accidentó, sí, tuvo una relación y que ahora tiene SIDA y despertó y ya, de ahí. Así de sencillo. La paga del pecado es la muerte. Punto. Ya. No, es que yo no sé, pues, qué fue lo que me pasó, simplemente, pues, entonces, no, pero, o sea, y así no adulterarás, no matarás, no robarás, no tomarás, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre y así, pero yo tengo hoy conciencia y tengo el poder del Espíritu Santo para mantener los deseos y los apetitos de la carne a raya por medio de la oración y de la palabra de Dios que me limpia. Si el cristiano cualquiera, hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarse, vuelve el puerro al vómito y la puerca al fango, porque no es por religión. La carne no se combate con entonces así como los fariseos, hipócritas. No. Los deseos de la carne no se combaten con religión. Solamente con el poder y la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo. Y eso no ocurre si no es por medio de la Biblia, de la lectura, del escudriñar, del orar y pedir llenura del Espíritu Santo, del congregarse y estar entonces haciendo lo bueno y lo agradable delante del Señor. No ocurre de otra manera. No ocurre, como les decía, así ayer, porque una confabulación cósmica a mi favor obró. No, mi amado hermano, el Señor Jesucristo, procurad, esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Esforzaos para entrar por la puerta estrecha, y la vida de fe es la vida que requiere esfuerzo, como todo en la vida.
La vida de la carne, entonces hay que esforzarse para la carne, para trabajar, para salir adelante, para ganar la universidad, para ascender en el trabajo, para que el negocio vaya bien. ¿Hay que esforzarse? Sí, para que vaya bien. Y entonces en la vida espiritual, no, en la vida espiritual simplemente uno dice, yo soy cristiano. En la vida espiritual uno solamente entonces tiene la Biblia aquí o la tiene en la mesita de noche. Y cada domingo de manera religiosa, eso sí, sin falta, le va y le saca su ratico a Dios, porque es importante, todo no puede ser trabajo. Y ya. Eso, Yoxan, Jesús te bendiga, salud, Señor te guarde, feliz día. Y ya. En la vida espiritual es así. No hay que esforzarse. Ni una uña, o sea, no hay que... Y predicar, no, hombre. Y servir en la iglesia, no, hombre. No, hombre. Si ya el Señor murió en la cruz por mí, Él lo hizo todo. No, 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 no. Sin esfuerzo no hay resultado. En la vida de fe, Jesús te bendiga, hijo. Te amo. Feliz día. En la vida de fe es lo mismo. Si usted quiere ver resultados en su vida espiritual, tiene que esforzarse. Hay que levantarse de madrugada, buscar el rostro del Señor como el mismo Jesucristo ejemplo nos dio. Hay que leer, meditar, escudriñar la palabra de Dios. No, pastor, pero es que usted no sabe, viera usted qué cosa tan tremenda, con chiquitos, con trabajo, con... no, es que no queda tiempo, mano, entonces no entiendo, porque el Señor Jesucristo dice que la palabra de Dios dice, hay tiempo para todo. Pero no, que no hay tiempo, que sí, ¿no ve que dice que hay tiempo para todo? Lea entonces Eclesiastés, leamos pues rápidamente. Pastor, y que para predicar el evangelio, ¿cómo hace uno? No, hombre, no, chiquitos, casa, trabajo. Ay, mi hermano amado, pues entonces, como les pasó a un hermano hace poco, que tengo el testimonio que pues de alguna forma en su trabajo había la oportunidad, digamos, de promoverlo, pero en vez de promoverlo más bien, digamos, de alguna forma le degradaron en cierta forma su posición dentro de la compañía. Y pues efectivamente pues hubo tristeza y aflicción en su corazón. Pero cuando fue a preguntar el motivo, la razón, entonces lo que se pudo dar cuenta era que la promoción implicaba apartarse de la vida de fe. Entonces de rodillas lo único que puedo decirle, lo único que pudo hacer fue decir, gracias Jesús. Porque su vida laboral se vio afectada, en su vida profesional se vio afectada. Pero continuar obteniendo triunfos y gloria en su vida profesional le implicaba dejar de vivir con potencia la vida de fe. Entonces ahí está la mano de ¿quién? Del Señor. Y ya entonces, teniendo la explicación, entonces ahora ¿qué es lo que hay? Consuelo, alegría, gozo, gracias. Y esos sacrificios son entrar por la puerta estrecha. Eso es lo que implica entrar por la puerta estrecha, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y todo lo que en ello hay? Es que no, yo voy a llegar a ser el presidente de la compañía. Ok, ser el presidente de la compañía, entonces usted y yo sabemos que implica ¿qué? Tiempo, dedicación. No, pero voy a seguir entonces empujando y para el reino de los... Nadie puede amar a dos señores porque amará al uno y aborrecer. Nadie puede tener dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo de la tierra tiene su hora. Punto. Eclesiastés 3. ¿Sí o no? Pero, entonces, ¿qué?
Por lo menos que haya un equilibrio. Que haya un equilibrio. Eso es lo que se trata. Porque yo no estoy hablando de excesos, porque todo exceso es vicioso. Pero ¿cuál es la oración? Mía misma. Mía misma. Por favor, Padre, ayúdame para que exista, para que haya un equilibrio, que yo pueda y atienda a mi familia, que yo pueda y tenga también cuidado de, digamos, este emprendimiento y lo que pueda por mis manos para no hacerme asalariado, entonces ganarme el pan. Pero que no deje de leer la Biblia, que no deje de orar, que no deje de predicar, que no deje de amar y servir a la iglesia. Y que entonces haya un tiempo, hay un tiempo para todo y que yo tenga la fuerza y el amor y la dedicación para las cosas que tenga que hacer. Tanto lo que tiene que ver con mi espíritu para lo que tiene que ver para la carne. Pero hay tiempo para todo. Solamente que entonces, por supuesto, la vida, por eso les decía, de fe es más dura. Por eso la recompensa es mayor. Porque entonces yo tengo que no solamente tener cuidado y esforzarme por las cosas de este mundo, como todas las personas, sino que además debo esforzarme por la vida, por mi espíritu y por las cosas del mundo, del espíritu, perdón. Entonces ahora tengo que tener, tengo dos naturalezas, de alguna forma, la naturaleza divina, la naturaleza terrenal, y también entonces tengo que esforzarme. Pero lo que el Señor Jesucristo dijo y enseñó es que si nos esforzamos por la del espíritu, la de la carne, son añadidas. Entonces, como les decía, ese sacrificio, ok, entonces dejó no lo promovieron de cargo, tal vez entonces, digamos, ya no puede cambiar de carro cada año, tal vez no puede, digamos, tener una casa más grande, tal vez no puede, no. Tal vez, de alguna manera, con la ayuda del Señor, no ganando más, pero con lo que está ganando, manejándolo de mejor forma, con más sabiduría, le alcance y le rinda más. ¿Ven? Porque el Señor es muy misericordioso, porque el Señor es muy bueno, porque no hay quien encienda y apague sus lámparas sin recompensa. ¿Ven? Entonces, de eso, mis amados hermanos, tal cual como lo recibieron esta mañana, tal cual, con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, denlo. Lo que hicimos fue escuchar el Evangelio. Lo que hicimos fue compartir el Evangelio. De eso se trata, mis amados hermanos. Esto es lo que el espíritu del hombre necesita escuchar. Que Dios ya tuvo misericordia de él y envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir, a resucitar y a derramar su sangre para el perdón de los pecados. Que ahora lo único que necesita es, arrepentido, pedirle perdón a Dios e invocar el nombre de Jesús. Pero entonces de esto, pero entonces aquello, pero entonces escúcheme, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y la mayoría, el 99% de las personas que se dicen ser cristianas, no han nacido de nuevo, pero son religiosas. Porque entonces creyeron que era una cuestión de dejar de tomar, dejar de fumar, dejar de adulterar, dejar de fornicar, dejar de decir mentiras, dejar de codiciar los bienes ajenos, dejar de deshonrar a sus padres y a su madre. Pero no entendieron que era volverse a Dios por medio de Jesucristo. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie les dijo que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Nadie les dijo que la cuestión aquí es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
nadie les dijo que lo que tenían que empezar a hacer era creer en el Cristo de Dios, en el que el Padre envió, invocar su nombre, confesarlo como único Señor y suficiente Salvador. Y todas las demás cosas serán añadidas. Ya es la obra del Espíritu Santo, y conforme disponga el corazón, sea diligente y se esfuerce en leer, en escudriñar y en obedecer lo que escrito está, con un corazón contrito y humillado, y el Señor Jesucristo por eso lo dijo, miren, por sus frutos los conoceréis. No se afane, no se afane en si da fruto. Afánese en que la semilla que sembró sea la correcta. Y el que sabe lo que siembra no tiene miedo a lo que va a cosechar. Pero hay que afanarse por lo que va a sembrar. Y lo que nos mandó a sembrar fue la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, como único Señor, suficiente Salvador. Bueno, amados hermanos, entonces bien, nos vemos esa noche. Ahí sí, entonces en ese tiempo vamos entonces a continuar hablando acerca del resultado de la vida guiado por el Espíritu Santo, la manifestación, la paciencia. Vamos a orar, Padre nuestro, para despedir este tiempo. El Señor Jesús les bendiga. Feliz día para todos. El Señor los guarde en su precioso nombre y use con poder y gloria sus vidas. Les abra puertas eficaces para la predicación del Evangelio y que las señales y los prodigios los acompañen. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Un beso para todos. El Señor Jesús los bendiga y los guarde. Con la ayuda suya nos vemos entonces 7:30 esta noche. Un abrazo. Chao, chao.